Buenas tardes, mi nombre es Antonio Leiva. Para los que no me conozcáis, soy Android Engineer en Plex. ¿Cuántos de aquí conocéis o habéis usado Plex alguna vez? Unos cuantos ya. Plex es un servicio que nos permite montar un servidor multimedia en nuestra casa con todos nuestros archivos multimedia, nos los organiza y luego los podemos reproducir en cualquier dispositivo porque creamos clientes para prácticamente todas las plataformas. Yo en particular estoy muy centrado en el desarrollo de Android, pero también hay obviamente para iOS, para Smart TVs, para consolas y un largo etcétera. También escribo el blog antonioliva.com, que no sé si lo conoceréis, pero en el cual escribo bastante sobre desarrollo de Android y últimamente estoy muy centrado en temas de cómo desarrollar aplicaciones Android con Kotlin, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Pues ¿qué vamos a hacer durante esta charla? Lo he organizado de forma que vamos a crear una aplicación de contactos muy sencilla, que básicamente va a ser esto, un listado de contactos sobre los que se puede hacer scroll y pulsar sobre alguna de las celdas y entonces navegamos hacia un detalle. Si luego queréis ver el código completo, lo tengo en el enlace de GitHub, que además tengo ahí un enlace de una charla que di para el GDG Mallorca, que la hicimos online y la grabamos, donde desarrollo todo el código en directo. Se puede ver cómo desarrollo la aplicación entera. Y para empezar, tendremos que hablar primero de qué es Kotlin. ¿Cuántos habéis oído hablar de Kotlin o programáis con él? Bueno, también hay bastante, bastante conocimiento al respecto. Pues Kotlin no es más que otro lenguaje basado en la máquina virtual de Java, lo que implica que podemos ejecutarlo en cualquier dispositivo que pueda correr una máquina virtual y en particular lo podemos utilizar en Android. Además es un lenguaje orientado a objetos, pero con algunas características de lenguajes funcionales. Luego veremos algunas de ellas y gracias a eso nos permitirá hacer cosas que son inviables a día de hoy en Android con el Java 6.5 que podemos utilizar. Además, es un lenguaje que ha sido creado por JetBrains, que por si no lo conocéis es el desarrollador de IntelliJ, que a su vez es el IDE en el que está basado Android Studio. Por lo que os podéis imaginar que todo lo que queramos hacer en Android Studio con este lenguaje va a ser casi tan fácil como, bueno, y sin el casi, como utilizar Java. Básicamente nos instalaremos un plugin y podemos empezar a trabajar con él como trabajamos con Java en nuestro día a día. Y por último, es simple, ligero e interoperable. Uno de los mayores esfuerzos del equipo de Kotlin es el de crear un lenguaje que sea lo más sencillo posible, de tal forma que las tareas cotidianas a las que estamos acostumbrados sean mucho más simples que el mismo resultado en Java, porque es mucho menos verboso. Además es ligero, a diferencia de otras opciones que tenemos en la máquina virtual de Java, la librería de Kotlin es muy pequeña. En comparación con lo que tenemos en algunas librerías que usamos en Android, sería como del tamaño de la Sapor V4, lo que quiere decir que es algo que podemos manejar dentro de nuestras aplicaciones Android sin llegar al límite de métodos con el que siempre estamos preocupados. Y por último es interoperable, lo que quiere decir que funciona con código Java de forma transparente. Podemos utilizar todas las librerías ya existentes de Java en nuestro código Kotlin y al revés, si generamos código Kotlin podremos utilizarlo desde Java también. Esto quiere decir que no necesitamos hacer nuestras aplicaciones desde cero con Kotlin, sino que podemos tener una aplicación hecha en Java y empezar a desarrollar las nuevas features o alguna parte en particular de la aplicación utilizando Kotlin y entre ellas se podrán comunicar sin ningún problema. Pues nada, empecemos a desarrollar nuestra aplicación. Por lo primero que voy a empezar es por el modelo de la aplicación. Básicamente vamos a tener una clase contacto que va a tener un par de campos, uno con el nombre del contacto y otro con una URL para la imagen. ¿Esto cómo lo haríamos en Java? Pues necesitaríamos nuestra clase, un poco pequeño, pero bueno, podéis hacer una idea. Nuestra clase con un par de campos, sus getters, aquí no voy a dejar que los campos se puedan modificar, por lo tanto no vamos a necesitar setters. Pero si, por ejemplo, queremos crear un toString un poco legible, tendremos que sobreescribir el método toString y usar un string.format. O luego, si queremos hacer un equals, también necesitaremos comprobar si
si es de tipo contacto el segundo parámetro que nos entra y en ese caso comprobar los campos, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que necesitaríamos para hacer una típica clase de datos de nuestra aplicación. Con Kotlin, para ver primero cómo podríamos crear nuestra clase, tenemos que entender qué es el término de propiedad. Si algunos habéis usado C# o algún otro lenguaje que también los implementa, una propiedad no es más que un campo más sus getters y sus setters. Podemos acceder a él como si fuera un campo público de los de Java, pero en realidad él por detrás está llamando a un setter y a un getter. Que si no especificamos nada, serán los getters y setters por defecto, es decir, la asignación directa. Y si no, podríamos sobreescribir esos valores, esos métodos, para que hicieran lo que nosotros quisiéramos. Además, delante de la propiedad especificamos con val o con var si queremos que esa variable sea inmutable, es decir, que solo tenga el getter o que tenga un getter y un setter. Si ponemos val, solo se podrá recuperar el resultado, y si ponemos var, podríamos también setear valores sobre esa propiedad. Una vez que tenemos esto, podríamos crear nuestra clase con un constructor que básicamente le pasamos por el constructor los parámetros que nosotros vamos a querer. En nuestro caso va a ser pues, el nombre y la imagen. Luego lo que haríamos normalmente en Java sería esos valores asignárselos a nuestros campos en el constructor. Sin embargo, con Kotlin simplemente podemos añadir delante el val y esto ya nos hace la asignación automática. Aparte de ser un parámetro del constructor, se convierte en una propiedad de nuestra clase, de tal forma que ya podemos acceder a ella y en el caso de que fuera var podríamos asignarles valores, etc. Y luego, yendo al ejemplo de los strings, se ve bastante pequeño, la verdad, pero bueno. Existe una cosa que se llama los string templates, porque por ejemplo si estamos escribiendo nuestro toString, en vez de tener que hacer un string.format típico de Java, podemos escribir código dentro del string directamente poniendo un $, delante. De tal forma que nos evitamos hacer esas cadenas tan complicadas que vemos en Java, que son mucho más difíciles de leer. Y con el equal también tenemos otro beneficio que podemos encontrar en Kotlin, que es el del autocasting. Si nosotros hacemos algo que le ayuda al compilador a saber de qué tipo va a ser ese objeto, ya no necesitamos hacer casting como tendríamos que hacer en Java. En este caso estamos comprobando que si el parámetro de entrada es de tipo contacto, todo lo que hagamos a la derecha de la flecha ya va a asumir que es un contacto y no necesitamos hacer ningún casting de ningún tipo. Ya nos lo hace automáticamente. Aquí está comprobando si el nombre y la imagen son iguales, y en cuyo caso retornaría true, y en el else, que es la parte final del when, devolvería false. El when es como un switch de Java, pero mucho más potente, porque podemos hacer comprobaciones como estas. No nos limita a lo que tenemos en Java 7. Una cosa que nos he dicho de aquí es que, como veis, el parámetro de entrada tiene una interrogación al final. Es de tipo any, que sería como el sustituto de object en Kotlin, pero al final tiene una interrogación. Eso quiere decir que ese parámetro puede ser nullable, es decir, que se le puede asignar un null. Una cosa muy interesante de Kotlin es que es defensivo frente a nulos. Intenta que se nos produzcan el menor número de null pointer exception posibles, que es uno de los mayores problemas que tenemos en Java. Básicamente, siempre que se produce una excepción, 99% de las veces estamos seguros de que va a ser un null pointer. En este caso, podemos especificarle que este order que le pasamos por parámetro puede ser nulo, y a partir de ese momento tendremos que hacer las comprobaciones de nulos. ¿Qué tiene Kotlin? Pues tiene lo que va a hacer el compilador es que si algo puede ser nullable, pues nos va a obligar a comprobar esa nulidad. En este ejemplo aquí que tengo, estoy especificando que tenemos un artista que puede ser de tipo artist, un artista que puede ser de tipo artist null, y cuando intentamos acceder a una función de artist, nos va a fallar el compilador, nos va a decir que eso hay que comprobar antes si esa variable es null o no, porque si no,
no nos va a compilar el programa. Una opción que tenemos con el Smart Cast de antes es que cuando hemos comprobado que el artista es distinto de null, dentro de ese if ya se comporta como si fuera un artista sin posibilidad de ser null. Entonces no tenemos que volver a hacer comprobación de nulos dentro de ese bloque de código. Una alternativa a comprobar si el artista es distinto de null de forma tan verbosa es básicamente utilizar una interrogación delante del punto cuando vamos a llamar a una función. Si el artista no es null, ejecutará la función, y si es null, no hará nada. Además, aquí no lo tengo, pero hay otro operador que nos permite definir qué es lo que haríamos en el caso de que sí que fuera null. Podemos explicar ahí de forma muy sencilla cuál sería la alternativa. Y por último, tenemos un operador que es doble admiración, que lo que hace es que aunque el tipo sea anulable, el compilador nos deja seguir adelante. Es como decirle, estamos seguros de que esa variable no es null nunca, así que sigue adelante con ello. Este es un operador bastante peligroso y si lo usamos sin cuidado nos vamos a encontrar en el mismo lugar que estábamos con Java, pero en algunos casos nos puede venir bien si estamos completamente seguros de que eso no puede ser nunca nulo. Pero todo esto todo lo que hemos estado haciendo de una clase de datos es bastante verboso para lo que podemos hacer en realidad en Kotlin. En Kotlin existen las clases de datos, que es simplemente anotar nuestra clase con un data por delante, y esto lo que va a hacer es que nos va a generar él por sí mismo el toString, el equals, además nos genera un método copy para copiar fácilmente esa clase de datos, e incluso unas funciones que lo que nos permiten es acceder a nuestras clases de datos de esta manera. Si nosotros tenemos un contacto, lo podemos partir en variables simplemente asignándole a esas variables el contacto. Él sabrá cómo asignar a cada una de las variables la propiedad correspondiente de esa clase de datos. Así como veis, hemos sustituido todo lo que teníamos inicialmente en nuestro código Java, que a lo mejor podían ser 30 líneas sin ningún problema, en una sola línea. Una vez que tenemos nuestra clase de datos ya hecha, pues tendríamos que empezar con nuestra interfaz para poder mostrar esos datos por la pantalla del teléfono móvil. Para eso una de las primeras dudas que nos surge es cómo hacer el binding de las vistas, cómo recuperar las vistas desde XML y poder empezar a trabajar con ellas. Una solución muy típica en Java es usar Butternut, que es una librería que lo que hace es recuperar las vistas por nosotros, casteadas, y que nos soluciona bastantes problemas en nuestro día a día con Java. Sin embargo, en Kotlin lo podemos sustituir fácilmente por la de delegación de propiedades. Básicamente, a una propiedad le podemos asignar un delegado que es el que va a decidir qué valor es el que asigna a esa propiedad. El más típico es el lazy, que muchos lo conoceréis de a lo mejor otros lenguajes, que básicamente lo que significa es que ese valor no se va a computar hasta que no se llame por primera vez. De tal forma que si nosotros tenemos nuestro recycler view al que le queremos asignar un adapter, llamar al setAdapter, hasta que no llamemos a esa función no se va a ejecutar por primera vez el findViewById y por tanto no nos va a explotar si no lo llamamos antes del setContentView. Podemos asignarnos así variables inmutables en nuestra clase sin necesidad de tener en ese momento el valor de esa propiedad. Pero aún así, esto vuelve a ser muy complicado para lo que podemos hacer en Kotlin, porque el equipo de JetBrains ha creado un plugin que se llama Kotlin Android Extensions, que básicamente lo que hace es, a partir de un XML, nos recupera en nuestra clase todas las vistas de ese XML y podemos acceder a ellas como si fueran propiedades, sin necesidad de hacer nada más que un import en nuestras clases. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro recycler view que tiene el identificador de recycler, ¿sí? Y con un import sintético que se llama, que bueno, tampoco hace falta mucho entrar en detalle, pero básicamente al final tiene el nombre del XML que queremos recuperar, ya nos genera todas esas propiedades automáticamente. Así que en el momento de que nosotros queramos acceder a nuestro recycler view, simplemente hacemos
recycler punto lo que sea y ya lo tenemos ahí sin necesidad de añadir bindings ni nada a nuestras actividades. Además, otra cosa que no sé si veréis es que en vez de llamar Asset Layout Manager, lo puedo usar como si fuera una propiedad, .layout manager y asignárselo. Esto es porque una de las opciones de compatibilidad, de interoperabilidad que tiene con Java, consiste en que los getters y los setters nos los mapea automáticamente a properties. De tal forma que nuestro código, independientemente de que venga una librería de Java o venga de una librería de Kotlin, va a ser homogéneo. Aquí pues, se ve cómo está asignando el layout manager y debajo un adapter. Además, esto se puede usar también en vistas, no solo en activities o en fragments, que no lo he dicho, pero también se puede usar en fragments. También lo podemos utilizar en vistas añadiendo un import un poco diferente, que añadirle .view después del nombre del XML y ya en nuestro view holder podemos directamente en el item view que tienen los view holders recuperar las vistas sin necesidad de hacer nada más. Él ya sabrá cómo recuperar la vista, nos la devolverá tipada al tipo correcto y ya podemos tratar como ella. Aquí estoy asignando un texto y cargando una imagen. Ya tenemos nuestro modelo de datos y tenemos nuestra vista. Ahora para enlazarla lo que necesitaríamos sería hacer una request a donde sea para que nos devuelva esos contactos y nosotros pintarlos en nuestra vista. Y para ello lo más habitual es que necesitemos asincronía para no bloquear el hilo principal. En Java, una de las soluciones es usar una syntax, por ejemplo, que la forma más simple de una syntax sería básicamente esto. Tendremos que sobreescribir nuestro método doInBackground para hacer lo que sea en segundo plano y luego execute para pintarlo en nuestra UI. Y además, si queremos asegurarnos de que nuestra actividad sigue viva, tendremos que comprobarlo también, por si acaso ya ha muerto la actividad, para que no nos explote. Esto en Kotlin, ¿cómo lo podemos solucionar? Existe una librería que se llama Anko, que nos da muchas funcionalidades. La inicial para la que lo crearon era para poder crear interfaces de usuario directamente en código Kotlin. Nos da un DSL donde podemos generar nuestras vistas a partir de código. Yo personalmente esto no lo uso mucho porque ya estoy acostumbrado a los XML y aprender este nuevo lenguaje la verdad es que me resulta mucho más incómodo que seguir haciéndolo como lo he hecho de toda la vida. Pero nos añade muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos un montón de funciones útiles y de properties. Nos permite, por ejemplo, que cualquier contexto pueda acceder a los servicios del sistema sin necesidad de llamar al Get System Service y hacer el casting y todo el rollo. Además tenemos un par de métodos muy sencillos para hacer los toasts. En vez de tener que pasar el contexto, pues el contexto tiene un método toast que nos permite ya hacer los toasts sin necesidad de hacer todo el típico toast.maketest, etc. Luego otra cosa que no voy a entrar aquí, pero que en el ejemplo sí que hay alguna cosilla, si lo miráis en el GitHub, tiene helpers para trabajar con SQLite y con cursores, de tal forma que nos simplifica mucho el trabajo con bases de datos, etc. Y por último, una sincronía bastante sencilla. Es muy simple, así que seguramente para casos muy avanzados no nos servirá, pero para la mayoría de los casos sencillos nos puede facilitar bastante la vida. Y no es más que otro pequeño DSL que lo que hace es que podemos generar un bloque de código en el que le decimos que esa parte va a ser asíncrona. Nosotros escribimos async, abrimos corchetes y todo lo que ejecutemos dentro se ejecuta en un hilo secundario. Además, cuando hemos acabado, podemos hacer otro bloque, UIThread, que nos devolverá el hilo principal. De tal forma que aquí hacemos nuestra llamada y aquí creamos el contact adapter con los datos que nos ha devuelto la llamada asíncrona. Una vez que ya hemos pintado nuestros contactos en nuestro recycler, lo que queremos será navegar hacia el detalle. Y para esto, pues lo típico en Android sería pues, crearnos un intent con el contexto actual, a qué actividad queremos navegar, pasarle los extras en ese intent y luego hacer un start activity con el intent que nos hemos creado. Anko nos ofrece una función
alternativa que nos simplifica todo esto muchísimo. Básicamente hacemos un start activity y le pasamos entre los símbolos de menor y mayor a qué activity queremos navegar, y luego como pares le pasamos cuáles van a ser los extras de que le vamos a pasar al detalle. Él por detrás ya crea el intent, llama al start activity típico de Java, pero nosotros solo tenemos que escribir esto. Si veis, es una nomenclatura un poco extraña para escribir los pares, con un to en medio. Básicamente es una función infix. En Kotlin también podemos generar funciones infix, que lo que implica es que ponemos el nombre en medio y a la izquierda ponemos el que lo llama y a la derecha el que pasaríamos entre paréntesis. Es una función infix que devuelve un par. En la izquierda le pasamos la clave y a la derecha el valor. Se usa mucho para mapas, etcétera, y entonces nos hace una nomenclatura un poco más sencilla. ¿Y cómo funciona todo esto que hemos visto hasta ahora? Porque os he comentado que nos crea funciones como toast, que las ejecuta un contexto, el start activity lo está ejecutando una actividad. Pues para todo esto vamos a utilizar las extension functions, que no son más que funciones que aplicamos a clases a las que no tenemos acceso al código. Es decir, podemos extender clases de otras librerías. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente nos creamos una función normal. Bueno, para ver cómo funcionan, lo que voy a hacer es crear un ejemplo. En nuestro viewholder, en nuestro create viewholder del adapter, lo que voy a hacer es inflar la vista que necesitamos para nuestros ítems del recycler. ¿Y cómo haríamos esto en Java? Pues básicamente teníamos que hacer un layout inflater, hasta aquí todo muy sencillo. From, pasarle un context, como a nuestro recycler no le he pasado el context, le voy a pasar el del padre, luego hay que decirle cuál es la vista, luego hay que decirle cuál es el padre y luego decirle true o false en función de si queremos que se atache directamente a la vista o queremos que se quede aparte. Cuando tenemos que escribir toda esta línea de código, que una vez que te acostumbras pues es fácil de leer, pero en realidad es mucho código para lo que queremos hacer, que lo único que necesitamos es que el padre infle una vista hija. No necesitamos más. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con Kotlin? Pues nos podemos crear una función de extensión sobre viewGroup que se llama inflate. Es una función normal. En Kotlin se especifican las funciones con la palabra reservada fun. Una función normal que se llama inflate, pero delante le especificamos quién va a ser la clase que va a poder usar esa función. Y dentro pues hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes, el layout, inflated, from context, etc. Además, si veis aquí, puedo acceder directamente al context porque la función se comporta como si estuviéramos dentro de esa clase. Así que podemos usar this y podemos usar todas las funciones privadas todas las funciones públicas y los métodos públicos y las propiedades públicas de esa clase. Y aquí veis que en vez de parent, pues le estoy pasando el this porque es el que está llamando a esa función. Pero me podéis decir, sí, esto está muy bien, pero estoy perdiendo funcionalidad porque antes podía hacer el true para que se haga el attach al padre o false para que se quede sin incluirlo directamente en el padre. Pues para eso podemos usar otra funcionalidad de Kotlin que son los valores por defecto en un parámetro. Nosotros podemos añadirle un parámetro extra que sea el attach to root y que sea un booleano y que por defecto lo pasamos a false. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento vamos a tener dos formas de llamar a esta función. Una con un parámetro, como estábamos haciendo antes, u otra con dos parámetros, de tal forma que le podemos especificar si queremos que el último parámetro del inflate sea true o false. Aquí tenemos todos los tipos de llamadas que podemos hacer. La primera es la que hacíamos antes, la segunda es lo mismo que la primera porque el default es a false. Y si queremos que se nos enganche directamente a nuestra vista padre, pues podemos pasarle el true al final. Esto está bastante mejor que lo que habíamos visto antes. Como veis, podemos hacer sobrecargas de funciones sin necesidad de escribirlas varias veces, como nos ocurre en Java. Si vamos a tener 3 o 4 parámetros y algunos de ellos pueden tener valores por defecto, pues se los especificamos en la descripción de la función y no tenemos que crearnos varias sobrecargas.
Ahora os voy a poner otro ejemplo con una imagen. Cuando queremos cargar una imagen en un image view, normalmente si usamos Picasso, por ejemplo, pues tendremos que hacer Picasso with contest, load la URL que sea into nuestro image view. Esto claramente lo podemos transformar a otra función de extensión en la que simplemente haga contact_image.load_url y pasarle la URL que sea por el constructor. Y esto, pues básicamente lo que hemos visto antes, una función load_url que delante le especificamos que se va a poder aplicar sobre image views y dentro hacemos la llamada a Picasso. De hecho, si mañana queremos cambiar Picasso por Glide, pues simplemente nos vamos a esta función, o por cualquier otra librería, nos vamos a esta función y la modificamos. Y el resto de nuestro código sigue funcionando con el load_url. Kotlin no es un lenguaje funcional como tal, porque no nos permite hacer programación funcional pura, pero sí que tenemos bastantes características funcionales que nos van a simplificar la vida en muchos casos. La más típica es la de las lambdas, que una lambda no es más que una forma de especificar una función como si fuera un tipo. En el lado de la izquierda especificamos el tipo de los valores de entrada de la función y en el de la derecha cuál va a ser el tipo del valor de retorno. A la izquierda puede haber varios valores en función de cuántos parámetros de entrada tenga esa función. Este es un ejemplo de Java que tampoco se verá demasiado bien, pero bueno. Básicamente es cuando queremos hacer una función asíncrona y queremos que una vez que haya acabado nos llame un callback que sea el que realice cualquier operación. En Java nos tendríamos que crear primero la interfaz de ese callback con un método que sea invoke, por ejemplo, para que se le invoque cuando haya terminado, y podemos tener una operación asíncrona que le pasemos un entero como parámetro para que haga lo que tenga que hacer y un callback para que se llame cuando haya terminado. Aquí lo único que hago al final es llamar al invoke de ese callback y cuando lo queremos usar tendremos que llamar a la operación asíncrona y crear un objeto que implemente esa interfaz y dentro de esa interfaz que implemente el método invoke y ahí ya haga lo que tenga que hacer. Esto en Kotlin con las lambdas se simplifica muchísimo. Básicamente, en vez de crearnos esa función genérica, porque en realidad no necesitamos darle ningún nombre especial, podemos especificar que lo que va a recibir la operación asíncrona como segundo parámetro es una función. Y especificamos que como valor de entrada va a tener el booleano, que es el que le estábamos pasando antes, y como valor de salida unit, que viene a ser como el void de Java, lo que pasa que unit es un objeto, porque en Kotlin todos son objetos. Y la forma de llamar la operación asíncrona también se simplifica muchísimo. Podemos escribir nuestra función como una closure, que no es más que la forma explícita de esa función. En el lado de la izquierda de la flecha especificamos cuál va a ser el nombre de nuestro parámetro de entrada y a la derecha lo que va a hacer esa función. Pero esto se puede simplificar todavía más, porque cuando en Kotlin una función solo tiene un parámetro, podemos usar la palabra reservada IT, entonces nos podemos evitar la parte de la izquierda de esa expresión. Y nos queda algo tal que así. Podemos llamar a nuestra operación asíncrona con el valor de entrada 5 y como valor de salida, y como callback, lo que pongamos entre corchetes. Además, como veis, aunque yo he especificado este callback dentro de los paréntesis, cuando se llama en Kotlin se llama desde fuera de los paréntesis. Esto es porque si una función acepta otra función como último parámetro, se puede sacar de los paréntesis porque nos permite hacer cosas más interesantes como el async que vimos antes, que simplemente era una palabra que tiene unos corchetes. Eso es porque está recibiendo una función como único parámetro. Así que como veis, hemos pasado las llamadas de estas 5 líneas, que además tenemos que buscar exactamente cuál es el punto en el que está haciendo algo que nos interese, en una única línea que es mucho más legible, mucho menos propensa a errores. Esto es un ejemplo de cómo lo usamos en nuestra aplicación. Hemos hecho todo lo de cargar los contactos en nuestro adapter, pero en ningún momento le hemos especificado el clic que va a hacer cuando pulsemos sobre él, sobre uno de los elementos. Lo que podemos hacer es pasárselo como segundo parámetro al constructor de nuestro contact adapter y para ello, como veis en la especificación del adapter, como segundo parámetro le decimos que va a recibir un listener, que va a tener un contact,
va a ser una función que va a tener un contact como parámetro de entrada y unit como parámetro de salida, porque no queremos que esa función nos devuelva nada. Y como último paso tenemos que decirle al item view de nuestro view holder que en el onClickListener ejecute ese listener. Como veis, incluso las funciones de Java, porque esto es el setOnClickListener del API de Android, podemos utilizar las lambdas, y esto es porque cualquier interfaz que solo tenga un método en Java nos lo mapea automáticamente a una lambda en Kotlin. De tal forma que cosas como estas se quedan muchísimo más sencillas que como las tendríamos que hacer en nuestro código Java. Y ya un poco para terminar os quería hablar de las colecciones y poniendo un ejemplo bastante sencillo que ahora veremos. En Kotlin tenemos un conjunto de colecciones que pueden ejecutar un montón de operaciones diferentes. Pueden ejecutar operaciones de filtrado, de ordenación, recuperar el primero que cumpla cierta condición, etcétera. Hay una lista muy larga de operaciones que podemos realizar sobre ellas. Una de las cosas buenas que tiene Kotlin además, bueno, medio buena, medio mala, es que en realidad está usando por detrás las listas de Java, lo que quiere decir que todas las librerías que usemos de Java, los resultados que nos devuelvan los podemos tratar como listas de Kotlin, de tal forma que no tenemos que hacer mapeos entre listas y podemos realizar todas estas operaciones sobre ellas sin ningún problema. Y os quería poner el ejemplo de cómo transformamos unos contactos cómo transformamos unos contactos desde nuestra capa de datos, como puede ser lo que recuperamos del cursor de los contactos del sistema, a nuestro modelo que luego vamos a usar en las vistas. Aquí, de primeras, aparte de porque no se ve, no podéis identificar muy bien qué es lo que está pasando dentro del código si no os ponéis a leerlo detenidamente. Tenéis que ver que nos estamos creando primero una array list de los contactos de destino, estamos haciendo un for sobre ellos, comprobando si el contact name y el contact image son distintos de null para no quedarnos con ningún nulo. Luego los estamos añadiendo a la lista de contactos de arriba y por último estamos haciendo una ordenación que incluso en este ejemplo es más sencillo que lo que haríamos en Java porque con lo que os he comentado antes de que podemos convertir las interfaces con un solo método en lambdas, podemos hacer el comparador directamente en una misma línea. Si no, tendríamos que crearnos ese objeto que implemente la interfaz y luego escribir todo ese código dentro de la función. Pero es eso, para entender lo que está pasando aquí tenemos que meternos dentro del código, leerlo, ver qué está ocurriendo dentro del bucle, etc. La gracia que tienen las operaciones funcionales sobre colecciones es que en vez de decir cómo hacemos las cosas, le decimos qué es lo que queremos hacer y él ya se encargará de hacerlo como le parezca. Aquí lo que hacemos es que nuestros contactos primero los filtramos, estamos haciendo un filter y solo nos estamos quedando con los que el nombre y la imagen sean distintos de null. Luego hacemos sobre él una ordenación, lo vamos a ordenar por el campo nombre y por último hacemos un mapeo, que lo que quiere decir es que de la lista inicial que teníamos de contactos del sistema nos los transforme en los contactos que queremos en la vista. Básicamente nos creamos un nuevo contacto que aquí está recibiendo el map está recibiendo el contacto de la lista de past contacts y nos está convirtiendo en un contact de los nuestros. De tal forma que ya lo que nos recupera después de toda este encadenado de llamadas es un listado de contactos que ya podemos usar en nuestra UI. Ya para terminar, en conclusión, como hablábamos, es un lenguaje ligero, es simple porque nos elimina mucho boilerplate, pero a cambio es bastante potente también, nos permite hacer muchas cosas que en Java 7 no podemos hacer hoy en día ni de cerca. Simplifica el desarrollo de Android bastante, como ya hemos visto en algunos de los ejemplos de aquí, pero si entráis en el blog también estoy transformando la aplicación de Plate, que no sé si la conocéis, que es una que ha hecho Chris Baines, en plan material design, así bastante chula. La estoy convirtiendo de Java a Kotlin y escribiendo algunos artículos comparando
pues tiempos de compilación también, el tamaño, el número de líneas que se reducen, etcétera. Y es un buen indicativo para ver cómo simplifica el desarrollo. Algunas clases incluso se han reducido a más de la mitad el número de líneas de código. Y actualmente estamos en la versión 1.0 beta 2 y ya está, la versión final está al caer. Desde Kotlin han dicho que esperan, si no hay ningún contratiempo, que salga antes de final de año. Así que estamos a punto ya de tener la versión 1.0 final. Pero vamos, que la que tenemos ahora ya es definitiva, la definición del lenguaje, y lo único que están haciendo es limar errores y prepararla para el lanzamiento final. Y eso es todo. Ya para terminar, comentaros que he escrito un libro relacionado con todo esto, que se llama Kotlin for Android Developers, que básicamente lo que hago es crear una aplicación desde cero, un poco como hemos hecho aquí, pero en cada paso me voy parando a explicar temas relacionados con Kotlin, cómo funciona el lenguaje desde cero, sin asumir que se sabe nada del lenguaje. Lo tengo actualizado hasta la última versión, hasta la beta 2, pero como es electrónico, cada vez que sale una nueva versión, pues actualizo lo poco que cambie y lo vuelvo a subir. Y nada más, si queréis he traído unas tarjetillas, porque hoy tengo una pequeña promoción que si entráis por ahí os hago un descuento de un 30% a los asistentes y poco más. Las preguntas que me queráis hacer sobre el tema. Qué sorpresa. Algo malo. Complicado. A día de hoy lo único malo que le veo sobre Java son los tiempos de compilación, porque no hay compilación incremental todavía, la están desarrollando pero todavía no está, y lo que en Java te tarda pues, a lo mejor 10 segundos, en Kotlin te puede llegar a tardar 20 o un poco más. Pero es un problema temporal y que además se reduce en el sentido de que vas a compilar muchas menos veces porque vas a tener muchos menos null pointers y vas a tener muchos menos problemas a la hora de desarrollar tu código. La única un poco inconveniente que le veo ahora mismo, pero por lo demás, el tema de que alguna librería en Java a lo mejor te puede causar algún problema, porque aunque la compatibilidad es casi completa, hay alguna cosilla que puede llegar a dar algún problema, pero en la mayoría de los casos prácticamente todas las librerías funcionan bien. No hay así ninguna de las que estamos acostumbrados a usar en Java que podamos decir que no se puede usar a día de hoy. ¿Y tiene algo de testing? ¿Algo para escribir test? Test es igual que como testeas con JUnit sí, JUnit, puedes usar Mockito igual y lo típico. Hay una librería específica que se llama Spec de testing, que es como tipo especificación de test, que como no he mirado mucho de ese tema, no sé explicarte mucho, pero es un poco diferente del los típicos test que hacemos. Y bueno, le puedes echar un ojo, pero esa está en desarrollo y tal, así que... Pero la está haciendo también el equipo de JetBrains, así que quiere decir que va a tener continuidad y que se van a preocupar por ello, vamos. Sí. Para empezar con esto, ¿dónde nos aconsejarías usarlo para empezar? O sea, la parte de las vistas que dices que va bien. En realidad cualquier parte es susceptible. Yo he visto gente que ha empezado a usarlo en los tests, porque les resulta más fácil aprender el lenguaje así. Pero en realidad, yo casi para empezar me empezaría con un pequeño ejemplo en casa y luego ya empezar a probar. Pero en realidad cualquier parte se ve mejorada con esto porque hay cosas que ayudan directamente sobre el SDK de Android, pero hay otras que te ayudan cuando estás escribiendo código tuyo propio, así que en todos los aspectos saca beneficio. ¿Y se puede desarrollar una aplicación entera solo con Sí. Para empezar a usar Kotlin, ¿hace falta cambiar toda la estructura del proyecto? ¿Es un proyecto Kotlin o podría llegar a incluir en un proyecto ya en producción? Tú en tu proyecto Java puedes bajarte el plugin de Kotlin y meter un archivo KT donde te apetezca. No, nada, nada. Funciona con Gradle. Y aunque tú no lo usaras, se puede usar el run porque ya compilarás por consola, pero se puede usar el run también del Android Studio, así que funciona integrado totalmente como si fuera una aplicación hecha en Java. No hay diferencia. Una cosilla, a nivel de arquitecturas y demás, yo sé que, bueno, que te he leído por el chat y tal, sé que has estado investigando cómo hacen las cosas en escala y a la hora de aplicar patrones, arquitecturas y
Pues a día de hoy todavía tengo mucha intoxicación de Java, entonces me cuesta pensar de otra manera, pero poco a poco voy intentando cambiar algunas cosillas, pero normalmente al final acabo teniendo mis presentes, lo que solemos hacer normalmente de la arquitectura clean que nos ha contado antes Pergal. Pero seguramente podría haber opciones mejores que esa. Funciona en cualquier sitio. De hecho, hay mucha gente haciendo server o en cualquier sitio donde se ejecute la máquina virtual de Java puedes utilizarlo. Hay mucha gente que lo usa. El ejemplo más del día a día es que el IntelliJ tiene ya 75.000 líneas de código en Kotlin, así que lo estamos usando todos los días mientras programamos. ¿Ya está? ¿Ninguna duda más? Pues muchas gracias.